Mientras se ocupaban en curar a Menelao, valiente en la pelea, llegaron las huestes de los escudados teucros. Vistieron aquellos la armadura y ya solo pensaron en el combate. Entonces no hubieras visto que el divino Agamenón se durmiera, temblara o rehuyera el combate, pues iba presuroso a la lid donde los varones alcanzan gloria. Dejó los caballos y el carro de broncíneos adornos. Eurimedonte, hijo de Ptolomeo Piraída, se quedó a cierta distancia con los fogosos corceles. Encargó a la auriga que no se alejara por si el cansancio se apoderaba de sus miembros mientras ejercía el mando sobre aquella multitud de hombres, y empezó a recorrer a pie las hileras de guerreros. A cuantos veía de entre los dánaos de ágiles corceles que se apercibían para la pelea, los animaba diciendo: «Argivos, no desmaye vuestro impetuoso valor. El padre Zeus no protegerá a los pérfidos. Como han sido los primeros en faltar a lo jurado, sus tiernas carnes serán pasto de buitres, y nosotros nos llevaremos en las naves a sus esposas e hijos cuando tomemos la ciudad». A los que veía remisos en marchar al odioso combate, los increpaba con iracundas voces. «Argivos que solo con el arco sabéis pelear, hombres vituperables. ¿No os avergonzáis? ¿Por qué os hallo atónitos como cervatos, que habiendo corrido por espacioso campo se detienen cuando ningún vigor queda en su pecho? Así estáis vosotros, pasmados y sin combatir. ¿Aguardáis acaso que los teucros lleguen a la orilla del espumoso mar, donde tenemos las naves de lindas popas, para ver si el Cronión extiende su mano sobre vosotros?» De tal suerte revistaba como generalísimo las filas de guerreros. Andando por entre la muchedumbre, llegó al sitio donde los cretenses vestían las armas con el aguerrido Idomeneo. Este, semejante a un jabalí por su bravura, se hallaba en las primeras filas, y Meriones enardecía a los soldados de las últimas falanges. Al verlos, el rey de hombres Agamenón se alegró y al punto dijo a Idomeneo con suaves voces: «Idomeneo, te honro de un modo especial entre los dánaos de ágiles corceles, así en la guerra u otra empresa, como en el banquete, cuando los próceres argivos beben el negro vino de honor mezclado en las cráteras. A los demás aqueos de larga cabellera se les da su ración, pero tú tienes siempre la copa llena como yo y bebes cuanto te place. Corre ahora a la batalla y muestra el denuedo de que te jactas». Respondióle Idomeneo, caudillo de los cretenses: «Atrida, siempre he de ser tu amigo fiel, como te aseguré y prometí que lo sería. Pero exhorta a los demás melenudos aqueos para que cuanto antes peleemos con los teucros, ya que éstos han roto los pactos. La muerte y toda clase de calamidades les aguardan por haber sido los primeros en faltar a lo jurado». Así dijo, y el atrida, con el corazón alegre, pasó adelante. Andando por entre la muchedumbre, llegó al sitio donde estaban los sayantes. Estos se armaban y una nube de infantes les seguía. Como el nubarrón, impelido por el céfiro, camina sobre el mar y se le ve a lo lejos negro como la pez y preñado de tempestad, y el cabrero se estremece al divisarlo desde una altura y antecogiendo el ganado lo conduce a una cueva, de igual modo iban al dañoso combate con los sayantes las densas y oscuras falanges de jóvenes ilustres erizadas de lanzas y escudos. Al verlos, el rey Agamenón se regocijó y dijo estas aladas palabras: «Ayantes, príncipes de los argivos de broncíneas corazas, a vosotros, inoportuno fuera exhortaros, nada os encargo, porque ya instigáis al ejército a que pelee valerosamente. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo, que hubiese el mismo ánimo en todos los pechos, pues pronto la ciudad del rey Príamo sería tomada y destruida por nuestras manos». Cuando así hubo hablado, los dejó y se fue hacia otros. Halló a Néstor, elocuente orador de los Pilios, ordenando a los suyos y animándolos a pelear, junto con el gran Pelagonte, Alástor, Cromio, el poderoso Hemón y Biante, pastor de hombres. Ponía delante, con los respectivos carros y corceles, a los que desde aquellos combatían, detrás a gran copia de valientes peones que en la batalla formaban como un muro, y en medio a los cobardes para que mal de su grado tuviesen que combatir. Y dando instrucciones a los primeros, les encargaba que sujetaran los caballos y no promoviesen confusión entre la muchedumbre. Nadie, confiando en su pericia ecuestre o en su valor, quiera luchar solo y fuera de las filas con los teucros. Que asimismo nadie retroceda, pues con mayor facilidad seríais vencidos. El que caiga del carro y suba al de otro pelee con la lanza, pues hacerlo así es mucho mejor.
Con tal prudencia y ánimo en el pecho, destruyeron los antiguos muchas ciudades y murallas. De tal suerte el anciano, diestro desde antiguo en la guerra, les enardecía. Al verle, el rey Agamenón se alegró y le dijo estas aladas palabras. «Oh anciano, así como conservas el ánimo en tu pecho, tuvieras ágiles las rodillas y sin menoscabo las fuerzas. Pero te abruma la vejez que a nadie respeta. Ojalá que otro cargase con ella y tú fueras contado en el número de los jóvenes». Respondióle Néstor, caballero gerenio. «Atrida, también yo quisiera ser como cuando maté al divino Ereutalión, pero jamás las deidades lo dieron todo y a un mismo tiempo a los hombres. Si entonces era joven, ya para mí llegó la senectud. Esto no obstante, acompañaré a los que combaten en carros para exhortarles con consejos y palabras, que tal es la misión de los ancianos. Las lanzas las blandirán los jóvenes, que son más vigorosos y pueden confiar en sus fuerzas». Así dijo, y el atrida pasó adelante con el corazón alegre. Halló al excelente jinete Menesteo, hijo de Peteo, de pie entre los atenienses ejercitados en la guerra. Estaba cerca de ellos el ingenioso Odiseo, y a poca distancia las huestes de los fuertes cefalenios, los cuales, no habiendo oído el grito de guerra, pues así las falanges de los teucros domadores de caballos como las de los aqueos se ponían entonces en movimiento, aguardaban que otra columna aquea cerrara con los troyanos y diera principio a la batalla. Al verlos, el rey Agamenón los increpó con estas aladas palabras. «Hijo del rey Peteo, alumno de Zeus, y tú, perito en malas artes, astuto, ¿por qué medrosos os abstenéis de pelear y esperáis que otros tomen la ofensiva? Debierais estar entre los delanteros y correr a la ardiente pelea, ya que os invito antes que a nadie cuando los aqueos damos un banquete a los próceres. Entonces os gusta comer carne asada y beber sin tasa copas de dulce vino, y ahora veríais con placer que 10 columnas aqueas combatieran delante de vosotros con el cruel bronce». Encarándole la torva vista, exclamó el ingenioso Odiseo. «Atrida, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? ¿Por qué dices que somos remisos en ir al combate? Cuando los aqueos excitemos al feroz Ares contra los troyanos domadores de caballos, verás, si quieres y te importa, cómo el padre amado de Telémaco penetra por las primeras filas de los teucros domadores de caballos. Vano y sin fundamento es tu lenguaje». Cuando el rey Agamenón comprendió que el héroe se irritaba, sonrióse y retractándose dijo: «La Artíada del linaje de Zeus, Odiseo, fecundo en ardides, no ha sido mi intento ni reprenderte en demasía ni darte órdenes. Conozco los benévolos sentimientos del corazón que tienes en el pecho, pues tu modo de pensar coincide con el mío. Pero ve, y si te dije algo ofensivo, luego arreglaremos este asunto. Hagan los dioses que todo se lo lleve el viento». Esto dicho, los dejó allí y se fue hacia otros. Halló al animoso Diomedes, hijo de Tideo, de pie entre los corceles y los sólidos carros, y a su lado a Esténelo, hijo de Capaneo. En viendo a aquél, el rey Agamenón le reprendió, profiriendo estas aladas palabras. «¡Ay, hijo del aguerrido Tideo, domador de caballos! ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué miras azorado el espacio que de los enemigos nos separa? No solía Tideo temblar de este modo, sino que adelantándose a sus compañeros peleaba con el enemigo. Así lo refieren quienes le vieron combatir, pues yo no lo presencié ni lo vi, y dicen que a todos superaba. Estuvo en Micenas no para guerrear, sino como huésped, junto con el divino Polinice, cuando ambos reclutaban tropas para dirigirse contra los sagrados muros de Tebas. Mucho nos rogaron que les diéramos auxiliares ilustres, y los ciudadanos querían concedérselos y prestaban asenso a los que se les pedía. Pero Zeus, con funestas señales, les hizo variar de opinión. Volviéronse aquellos. Después de andar mucho, llegaron al Asopo, cuyas orillas pueblan juncales y prados, y los aqueos nombraron embajador a Tideo para que fuera a Tebas. En el palacio del fuerte Eteocles encontrábanse muchos cadmeos reunidos en banquete, pero ni allí, siendo huésped y solo entre tantos, se turbó el eximio jinete Tideo. Los desafiaba y vencía fácilmente en toda clase de luchas. De tal suerte le protegía Atenea. Cuando se fue, irritados los cadmeos, aguijadores de caballos, pusieron en emboscada a 50 jóvenes al mando de 2 jefes, Meón Hemónida, que parecía un inmortal, y Polifonte, intrépido hijo de Autófono.
A todos les dio Tideo ignominiosa muerte, menos a uno, a Meón, a quien permitió, acatando divinales indicaciones, que volviera a la ciudad. Tal fue Tideo Etolo, y el hijo que engendró le es inferior en el combate y superior en el ágora. Así dijo. El fuerte Diomedes oyó con respeto la increpación del venerable rey y guardó silencio, pero el hijo del glorioso Capaneo hubo de replicarle. Atrida, no mientas pudiendo decir la verdad. Nos gloriamos de ser más valientes que nuestros padres, pues hemos tomado a Tebas, la de las 7 puertas, con un ejército menos numeroso que, confiando en divinales indicaciones y en el auxilio de Zeus, reunimos al pie de su muralla, consagrada a Ares, mientras que aquellos perecieron por sus locuras. No nos consideres, pues, a nuestros padres y a nosotros dignos de igual estimación. Mirándole con torva faz, le contestó el fuerte Diomedes. Calla, amigo, obedece mi consejo. Yo no me enfado porque Agamenón, pastor de hombres, anime a los aqueos de hermosas grebas antes del combate. Suya será la gloria si los aqueos rindieren a los teucros y tomaren la sagrada Ilión. Suyo el gran pesar si los aqueos fueren vencidos. Ea, pensemos tan solo en mostrar nuestro impetuoso valor. Dijo, saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y tan terrible fue el resonar del bronce sobre su pecho que hubiera sentido pavor hasta un hombre muy esforzado. Como las olas impelidas por el céfiro se suceden en la ribera sonora y primero se levantan en alta mar, braman después al romperse en la playa y en los promontorios, suben combándose a lo alto y escupen la espuma, así las falanges de los dánaos marchaban sucesivamente y sin interrupción al combate. Los capitanes daban órdenes a los suyos respectivos, y éstos andaban callados. No hubieras dicho que les siguieran a aquellos tantos hombres con voz en el pecho, y temerosos de sus caudillos. En todos relucían las labradas armas de que iban revestidos. Los teucros avanzaban también, y como muchas ovejas balan sin cesar en el establo de un hombre opulento, cuando, al serles extraída la blanca leche, oyen la voz de los corderos, de la misma manera elevábase un confuso vocerío en el vasto ejército de aquellos. No era igual el sonido ni el modo de hablar de todos, y las lenguas se mezclaban porque los guerreros procedían de diferentes países. A los unos los excitaba Ares, a los otros Atenea, la de ojos de lechuza, y a entrambos pueblos el terror, la fuga y la discordia, insaciable en sus furores y hermana y compañera del homicida Ares, la cual al principio aparece pequeña y luego toca con la cabeza el cielo mientras anda sobre la tierra. Entonces la discordia, penetrando por la muchedumbre, arrojó en medio de ella el combate funesto para todos y aumentó el afán de los guerreros. Cuando los ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los hombres armados de broncíneas corazas, y al aproximarse los abollonados escudos se produjo un gran alboroto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores, y la tierra manaba sangre. Como dos torrentes nacidos en grandes manantiales se despeñan por los montes, reúnen las hirvientes aguas en hondo barranco abierto en el valle y producen un estruendo que oye desde lejos el pastor en la montaña, así eran la gritería y el trabajo de los que vinieron a las manos. Fue Antíloco quien primeramente mató a un guerrero teucro, a Equepolo Talisíada, que peleaba valerosamente en la vanguardia. Hirióle en la cimera del penachudo casco y la broncínea lanza, clavándose en la frente, atravesó el hueso. Las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero y éste cayó como una torre en el duro combate. Al punto asióle de un pie el rey Elefenor Calcodontíada, caudillo de los bravos abantes, y lo arrastraba para ponerlo fuera del alcance de los dardos y quitarle la armadura. Poco duró su intento. El magnánimo Agenor le vio arrastrar el cadáver e hiriéndole con la broncínea lanza en el costado, que al bajar se quedó descubierto junto al escudo, dejóle sin vigor los miembros. De este modo perdió Elefenor la vida y sobre su cuerpo trabaron enconada pelea teucros y aqueos. Como lobos se acometían y unos a otros se mataban. Allante Telamonio tiróle un bote de lanza a Simoisio, hijo de Antemión, que se hallaba en la flor de la juventud. Su madre habíale dado a luz a orillas del Simois, cuando bajó del Ida con sus padres para ver las ovejas. Por esto le llamaron Simoisio. Mas no pudo pagar a sus progenitores la crianza ni fue larga su vida,
porque sucumbió vencido por la lanza del magnánimo Ayante. Acometía al teucro cuando Ayante le hirió en el pecho junto a la tetilla derecha, y la broncínea punta salió por la espalda. Cayó el guerrero en el polvo como el terso álamo nacido en la orilla de una espaciosa laguna y coronado de ramas que corta el carrero con el hierro reluciente para hacer las pinas de un hermoso carro, dejando que el tronco se seque en la ribera. De igual modo, Ayante del linaje de Zeus despojó a Simoisio Antémida. Antifo Priámida, que iba revestido de labrada coraza, lanzó por entre la muchedumbre su agudo dardo contra Ayante y no le tocó, pero hirió en la ingle a Leuco, compañero valiente de Odiseo, mientras arrastraba un cadáver. Desprendióse éste y el guerrero cayó junto al mismo. Odiseo, muy irritado por tal muerte, atravesó las primeras filas cubierto de refulgente bronce, detúvose muy cerca del matador y, revolviendo el rostro a todas partes, arrojó la brillante lanza. Al verle, huyeron los teucros. No fue vano el tiro, pues hirió a Democoonte, hijo bastardo de Príamo, que había venido de Abidos, país de corredoras yeguas. Odiseo, irritado por la muerte de su compañero, le envasó la lanza, cuya broncínea punta le entró por una sien y le salió por la otra. La oscuridad cubrió los ojos del guerrero, cayó éste con estrépito y sus armas resonaron. Arredráronse los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor, y los argivos dieron grandes voces, retiraron los muertos y avanzaron un buen trecho. Mas Apolo, que desde Pérgamo lo presenciaba, se indignó y con recios gritos exhortó a los teucros. «Acometed, teucros domadores de caballos. No cedáis en la batalla a los argivos, porque sus cuerpos no son de piedra ni de hierro para que puedan resistir, si los herís, el tajante bronce. Ni pelea Aquileo, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, que se quedó en las naves y allí rumia la dolorosa cólera». Así dijo el terrible dios desde la ciudadela. A su vez, la hija de Zeus, la gloriosísima Tritogenia, recorría el ejército aqueo y animaba a los remisos. Fue entonces cuando el hado echó los lazos de la muerte a Diores Amarincida, herido en el tobillo derecho por puntiaguda piedra que le tiró Piro Imbrásida, caudillo de los tracios, que había llegado de Eno. La insolente piedra rompióle ambos tendones y el hueso, cayó de espaldas en el polvo y expirante tendía los brazos a sus camaradas cuando el mismo Piro, que le había herido, acudió presuroso e hirióle nuevamente con la lanza junto al ombligo. Derramáronse los intestinos y las tinieblas velaron los ojos del guerrero. Mientras Piro arremetía, Toante el etolo alanceóle en el pecho, por cima de una tetilla, y el bronce se le clavó en el pulmón. Acercósele Toante, le arrancó del pecho la ingente lanza, y hundiéndole la aguda espada en medio del vientre, le quitó la vida. Mas no pudo despojarle de la armadura, porque se vio rodeado por los compañeros del muerto, los tracios que dejan crecer la cabellera en lo más alto de la cabeza, quienes le asestaban sus largas picas. Y aunque era corpulento, vigoroso e ilustre, fue rechazado y hubo de retroceder. Así cayeron y se juntaron en el polvo el caudillo de los tracios y el de los epeos, de broncíneas corazas, y a su alrededor murieron otros muchos. Y quien sin haber sido herido de cerca o de lejos por el agudo bronce hubiera recorrido el campo, llevado de la mano y protegido de las saetas por Palas Atenea, no habría abandonado los hechos de armas, pues aquel día gran número de teucros y de aqueos yacían unos junto a otros, caídos de cara al polvo.